parte correspondiente a planimetría. Hoy día vamos a ver la presentación de teodolito. Con esto cerraríamos teodolito. Y vamos a hacer también la presentación del capítulo del día, que es técnicas de levantamiento topográfico. Vamos a conectar esto. Muy bien. Habíamos hecho ya han hecho ustedes levantamiento con teodolito, ¿verdad? De acuerdo al programa ya tienen que iniciar su proyecto final. Vamos a hacer un pantallazo general de lo que hemos ido viendo. Hoy día les voy a subir todas las diapositivas para que ya puedan comenzar a leer. El examen quiero tomarlo el próximo jueves 28. De todas maneras, no tengo aula asignada todavía, he hecho el requerimiento, pero no me han respondido. Esperemos a ver qué ocurre, se les avisará mediante los auxiliares. Ya, bueno, recordemos un poquito la topografía, el origen. Habíamos hablado que en la antigüedad el hombre utilizaba sus extremidades para poder hacer las mediciones topográficas, ¿verdad? Entonces se hacía todas las medidas utilizando trigonometría para poder calcular los ángulos, porque no se podía medirlos, no había un instrumento para medir. El hombre utilizaba su cuerpo como elemento, ¿verdad? El pie, el codo, la cuarta, la mano, etcétera, para poder hacer medidas topográficas. A la fecha se sigue manteniendo el pie, ¿verdad? En unidades inglesas. El tema crítico era la medición angular, ¿no? Se comenzó a hacerlo mediante muchos elementos, muchos artificios, tratar de medir. Ahí teníamos Ptolomeo, ¿verdad? Con su cuadrante, los teoremas, Pitágoras y bueno, todos los elementos para tratar de poder lograr lo que era la topografía. Asimismo, los árabes también pues trataban de hacer las mediciones angulares, crean el astrolabio, ¿verdad? Y de ahí seguimos avanzando hasta llegar a la brújula. Hemos hablado ya de la brújula, ¿verdad? Una vez que la brújula marcó el punto crítico, se comenzó a trabajar ya en la dioptra, y la dioptra nos daba medición de ángulos horizontales y ángulos verticales. De ahí comenzaron a aparecer varios instrumentos, por ejemplo la plancheta, era muy interesante, para trabajar directamente encima de un trípode. Pero en la fecha o el año es 1720. 1720, después de haber recorrido todo lo que hemos ido hablando durante todo el semestre, se fabrica el primer teodolito como lo conocemos actualmente. Varios científicos ayudan a que estos instrumentos pues vayan perfeccionándose cada vez más y tengamos mayor precisión, mayor exactitud, mayor rapidez en las lecturas, ¿verdad? Ahí tenemos la mira, por ejemplo, que la vamos a utilizar de aquí en adelante. Y bueno, aterrizamos en el teodolito KIR, es un aparato que teníamos en la carrera, un aparato bastante interesante, fabricado a mano, el cual trae una brújula en la parte central, ¿verdad? Y aparte de la brújula, trae igual una lectura de nonio y vernier acá, ¿verdad? Un aparato muy, muy bonito. Ahí vemos la caja del teodolito KIR. Y bueno, este es el teodolito Will T2. El teodolito Will T2 es con el que yo he trabajado en la universidad. Teóricamente tendría que estar este instrumento topográfico todavía en la universidad. Tal vez en depósito, tiene que estar anulado, porque es un aparato realmente muy, muy bueno. Ahí vemos, es un aparato hecho en Suiza en los años finales de los años 1920. Y ahí lo vemos, ¿no? Este aparato tiene la característica espectacular de hacer lectura
con este ocularcito que ven acá, donde está la manito. Este ocularcito es el ocular de lectura angular y es una innovación realmente fabulosa, fantástica. Los limbos son de vidrio, ¿verdad? El limbo vertical acá y el limbo horizontal son de vidrio y tienen un espejito. Fíjense, acá tiene un espejito mediante reflejo de la luz solar entraba acá y podíamos leer con este ocular los ángulos de manera precisa. Se leía de esta forma, como se ve aquí abajo. Entonces, es un aparato realmente bastante innovador para su momento, ¿no? Después se trató de incrementar un poco la longitud de visual y se creó este teodolito Erwil T3 bastante grande, con un ocular bastante poderoso, ¿verdad? Pero en realidad se hacía muy grande, se hacía incómodo su trabajo, porque cuando uno trabaja con mira topográfica, la distancia razonable de trabajo es de 100 metros. Más de 100 metros ya no tiene mucho sentido. Bueno, al final llegamos a este aparato que es con el que ustedes trabajan. Este es el teodolito Soquisha, ¿verdad? Lamentablemente yo no entiendo por qué, porque este equipo Soquisha es fabricado en los años 80. Es un aparato efectivamente antiguo, pero la forma de lectura de ángulos corresponde al primer teodolito. Al primer teodolito. O sea, a este de aquí. A este de aquí, fíjense. Igualito. Es el mismo sistema que se utilizó en el año 1720. Yo no entiendo cómo es posible que los japoneses hayan fabricado un equipo, ¿verdad?, con un sistema de lectura de ángulos obsoleto, siendo que en el año 1928 aproximadamente ya habían sacado, o en los años 1920, porque el teodolito T1 también tiene lectura óptica y ese fue fabricado en el año 1924. Realmente sorprendente, pero sí, uno no lo puede creer, ¿no? Bueno, después la empresa Soquisha se convierte en Soquia o Soquia, como quieran ustedes, y comienza a producir estos instrumentos ya con pantalla digital. Entonces, los teodolitos electrónicos saltan y toman el poder absoluto. Ya todo equipo que no tenga lectura electrónica o lectura en pantalla, ¿verdad?, ya se considera como obsoleto. Las partes de un teodolito, bueno, eso seguramente ya lo han hecho con su auxiliar. Tienen que ver en el equipo el día que él les presente el equipo, les muestra las partes. Pero básicamente tenemos los tornillos, tenemos el ocular, el anteojo, los limbos horizontal, el limbo vertical y la serie de tornillos de nivelación, las burbujas, etc., ¿no? Las partes son similares en todos los equipos, ¿no? De todas maneras, les estoy subiendo estas diapositivas para que puedan ver. Bueno, ahí vemos un limbo del equipo que ven en la pantalla, ¿verdad? Un limbo horizontal. Los equipos cada vez son más versátiles, ¿verdad? Más cómodos. La medición angular se realiza en dos sistemas, el sistema sexagesimal y el sistema centesimal, ¿verdad? Los equipos topográficos electrónicos se puede regular, los que vienen de fábrica hay que ver con cuál estamos comprando, ¿no? Pero ¿por qué les pongo esto acá? Les pongo esto acá porque yo cometí un error una vez en un examen. Entré a internet, saqué un ejercicio, lo puse y los chicos no podían resolver. Entonces dije, ¿qué pasa? Si es un ejercicio súper sencillo, comencé a resolverlo y resulta que el ejercicio estaba planteado en un sistema centesimal. Entonces fue un verdadero papelón, tuve que suspender el examen. Entonces, para que tengan cuidado, cuando trabajen ustedes en internet, no se equivoquen de sistema angular. Bueno, los ángulos son horizontales o azimutales, ¿verdad? O ángulos verticales o cenitales, ¿ya? Los ángulos horizontales, vamos a ver hoy día, los ángulos verticales vamos a dejar para la siguiente semana, cuando entremos ya, después del examen, entremos ya a nuestro avance posterior al examen. Bueno, las partes de nuestro teodolito, ¿verdad? Básicamente son el anteojo astronómico, el limbo, los limbos graduados,
y el conjunto de limbo y anteojo se denomina alidad. ¿Está bien? Los ejes del equipo básicamente son tres. El eje de colimación está determinado por la cruz por donde nosotros miramos, por donde nosotros apuntamos. Pues se llama eje de colimación. En algún libro ustedes leen, dice vamos a colimar. Era un término netamente topográfico. Vamos a colimar. ¿Qué era colimar? Pues apuntar exactamente al punto a donde yo quiero ver, ¿no? El eje secundario es el eje que está perpendicular al eje de colimación, ¿verdad? En el que gira el anteojo. Y el eje principal es el eje vertical, ¿no? Ahí vemos los ejes. Vamos a hacer zoom para que se vea un poquito mejor. Aquí está, el eje de colimación, donde está la manito, justamente nosotros podemos ver, ¿no? El eje secundario es el eje en el cual bascula el círculo vertical. Y el eje principal es totalmente vertical y es donde gira el limbo horizontal, o sea, todo el instrumento, ¿no? Bueno, los instrumentos tienen tres movimientos. El movimiento general, todo el equipo se mueve. El particular, el limbo circular, en los equipos antiguos se podía soltar. Se podía soltar. ¿Para qué se soltaba? Pues para poder apuntar. Yo miraba un punto, ¿verdad? Lo aseguraba todo el equipo y podía ir moviendo lentamente el círculo graduado hasta llegar al cero. ¿Para qué? Para que ese punto donde estoy mirando ahora, donde estoy colimando, tiene que ser cero. Y a partir de ahí comenzamos a medir. Soltamos el valor para que comience a medir, no se quede en cero. Y el tercer movimiento es del eclímetro, es el movimiento vertical, ¿no? Bueno, ¿cuáles son los errores que tiene este instrumento? El error principal es por falta de verticalidad del eje, es decir, cuando el equipo no está nivelado. El equipo tiene dos burbujas, tiene 3 tornillos, y con esos tornillos debo instalar el equipo hasta lograr la verticalidad perfecta del eje, es decir, estar perfectamente nivelado. Y ahí está, ¿verdad? No sé si en este grupo nos explicaron la semana pasada, creo que sí, la estación total, cómo se instalaba, eso es lo mismo, ¿verdad? Hay que tener cuidado. Bueno, creo que les dije también ese día que este semestre vamos a lanzar el concurso, ya dije al grupo 2 esta mañana, vamos a lanzar el concurso fin de semestre, ¿verdad? Y no solamente el premio va a ser calificación, sino vamos a hacer un premio en físico también, ¿ya? Entonces, vamos a preparar, no sé cómo va a estar todavía, pero de entrada vamos a obsequiar textos de topografía, ¿sí? Entonces, veremos cómo nos va, ¿sí? Lo que vamos a hacer es que vayan un par de representantes de cada grupo, ¿verdad? Los que mejor instalen de cada grupo, los 2 mejores o 3, ya veremos cómo se pinta la cosa. Y nos encontramos en un lugar, ¿verdad? Y hacemos el curso. Es bastante divertido, bastante bonito, para ver quién puede instalar más rápido en el punto exacto. Esa es la actividad, ¿no? Adelante, Gisela Romina, tienes la palabra. Perdonen que escribe su... Ok. Bueno, esa es la instalación del equipo, ¿no? Para nivelar utilizamos primero 2 tornillos, ¿verdad? Utilizamos 2 tornillitos para lograr que la burbuja se acomode al centro. Y con el tercer tornillito ya terminamos de lograr el nivelado perfecto. Acá lo mismo, este ejemplo, esta gráfica es con una burbuja circular, ¿verdad? Y esta gráfica de acá es con una burbuja longitudinal, ¿bien? Entonces, en ambos casos se hace lo mismo, trabajamos con 2 tornillos y la burbuja paralela a los 2 tornillos, luego ponemos perpendicular estos mismos 2 tornillos y con el tercer tornillo logramos la nivelación perfecta. Bueno, los teodolitos antes se clasificaban en 3, como verán, ¿verdad? De estas diapositivas era 3 la clasificación, yo le he aumentado la 4ª, por eso la gráfica es diferente a las 3 primeras. Los teodolitos concéntricos excéntricos, que son los más antiguos, los repetidores reiteradores son con los que estamos trabajando, los de lectura óptica son los tipo
Will, que veíamos hace un ratito, que se lee por un ocular los ángulos, y los teóricos de lectura digital, son los más modernos y deberíamos tener, y en San Simón por lo menos unos 10. Esta es la lectura triste del Soquisha, que hay que leer con lupa. Si uno lee sin lupa se va a lastimar la vista, seguramente, ya lo han visto ustedes, ¿no? Lectura óptica es esta de acá, una belleza la lectura óptica. Y voy a cerrar la sesión porque siguen entrando y estamos tarde, creo que es correcto, ¿no? La lectura óptica, ¿verdad? Se ve así. Son cristales, ¿verdad? Y podemos ver nosotros con una luz espectacular y se ve clarito y puedo aproximar hasta los segundos. Entonces son aparatos realmente muy, muy buenos los de lectura óptica. Y finalmente ahora tenemos los de lectura digital, que bueno, no hay donde perderse, ¿no? Ahí ven la lectura tan bonita, solamente hay que anotar en nuestro registro, ¿no? Bueno. El levantamiento topográfico es toma de ángulos y distancias, como ya saben. O sea, desde el primer día estamos trabajando en lectura de ángulos y lectura de distancias. Hoy día se les va a explicar cómo van a hacer su proyecto de primer parcial. Bueno, ahí vemos, lectura de ángulos. El teodolito lee ángulos azimutales o ángulos horizontales y también lee ángulos de elevación, ¿no? Vamos a ver. Como les decía, los verticales voy a explicar de nuevo la siguiente semana. Entonces, hoy día solamente vamos a hacer lectura de ángulos horizontales. Y aquí vemos el método de repetición, el método de reiteración, y aquí tenemos las formulitas, ¿ya? Como les digo, esto voy a subir las PDFs, pero ahorita les voy a explicar el de repetición y el de reiteración, y con su auxiliar van a trabajar ustedes el de doble lectura y regla de Bessel. Bueno, para lectura de ángulos horizontales, el primer método es de repetición. Y el segundo método que vamos a ver es de reiteración. Muy bien. Ahí tenemos entonces el origen, el punto A al frente, el punto B, digamos aquí, origen A y B. Listo. ¿Qué dice el método de repetición? El de repetición trabaja con equipos que sean repetidores, es decir, que el limbo se pueda mover. Entonces, si se puede mover, yo voy a mirar al punto A y voy a poner 0 grados, 0 minutos y 0 segundos. Voy a mover, ¿verdad? Suelto el movimiento particular y barro un primer angulito que me arroja un resultado de 40 grados, 10 minutos. Vuelvo a asegurar, retrocedo y vuelvo a mirar al punto A, pero estoy mirando ahora con un ángulo de 40, 10. Suelto el tornillo, vuelvo a medir y me va a leer ya 80 grados, 21 minutos, por ejemplo. ¿Está bien? Ya me está mostrando eso. Vuelvo a asegurar, vuelvo atrás, 80 grados, 21 minutos y hago una tercera lectura. Aquí voy a obtener 120 grados, 31 minutos. ¿Qué dice la fórmula? Dice que el ángulo horizontal va a ser igual a la última lectura dividida entre el número de lecturas. Entonces, algo horizontal va a ser igual a 120 grados, 31 minutos dividido entre 3 ángulos
40 grados, 10 minutos, 20 segundos. Debo comparar esto con la primera lectura realizada para ver si hay algún parámetro razonable de parecido. Si no tiene ningún parecido, está muy alejado este valor del primero, pues quiere decir que mi repetición no ha sido correcta. Bueno, los reiteradores utilizan una base. Por ejemplo, comenzamos con 0 grados y obtenemos aquí un resultado de 40 grados, 10 minutos. Puedo asumir una segunda base, por ejemplo, de 100 grados. Entonces barro y voy a tener 140 grados, 11 minutos. Una tercera base, digamos 200 grados. Vamos a tener 240 grados, 10 minutos. ¿Qué se hace? Se resta el ángulo menos la base. En este caso, 40 grados 10 menos 0, 40, 10. Más la resta de los otros dos. 140 grados 11 minutos menos 100, queda 40, 11. El otro va a quedar 240, 10 menos 200, es 200, queda 40, 10. Hacemos el promedio de ángulos y me sale 40 grados, 10 minutos, 20 segundos. Lo mismo, bajo los dos métodos correspondientes. ¿Ya? ¿Alguna pregunta hasta acá tal vez? ¿Alguna duda? Inge, ¿a qué se refiere con base? Pues quiere decir que es la medición ya de otros puntos o de otros azimut. No. La base de lectura. En reiteración tenemos primero tu primera base, voy a pintar con rojito aquí. Tu primera base de lectura es 0. Tu segunda base de lectura es el valor con el que comienzas tu lectura, 100. Aquí puedes poner 200. Puedes utilizar una tercera base que sea 250. Entonces, para hacer la lectura, tú restas. 40 menos 0 te da 40, 10. 140, 11 menos 100 te queda 40, 11. 240, 10 menos 200 te queda 40, 10. Sumas esos tres valores que te han quedado, divides entre 3 y te va a dar este valor de A. ¿Y esa base puede cambiar, Inge? En realidad la base cambia porque los teodolitos reiteradores hay de dos tipos. Hay unos que te buscan base y hay otros que tienen el limbo fijo. Por eso no me gustan los reiteradores. ¿Por qué? Porque te puede causar una confusión, pero tremenda. Que tienen los limbos fijos. Es decir, no puedo yo poner en 0. Entonces, si yo miro un punto, por ejemplo, haciendo una lectura, me puedo confundir terriblemente. Puede ser que encuentre 341 grados, 32 minutos, 20 segundos, sea tu base. Ese es tu ángulo de partida. Y cuando barres esto, aquí te va a dar 10 grados, 36 minutos, 40 segundos. ¿Cuánto vale el ángulo aquí adentro? O sea, ha quedado una incógnita bastante grande. Es por eso que los equipos reiteradores prácticamente han caído en desuso. No sé si habrá en una universidad de Bolivia que alguien utilice esto, pero lo veo muy complicado. Realmente se hace muy difícil el estudio, el trabajo con este tipo de equipos, ¿no? Entonces, lo mejor que podemos hacer es, y lo que tenemos en realidad es utilizar este método, pero sí tenemos que conocer otros métodos, porque es muy interesante cuando te llegan equipos topográficos, tienes que probar y ver cómo se leen los ángulos, qué tipo de teodolito es, etc., ¿no? Pero los de reiteración casi ya no se utilizan. Los de repetición son los que se utilizan mucho más. A ver, vamos a compartirles. Bueno, vamos a hacer ahora métodos de levantamiento topográfico.
Les voy a explicar cómo van a hacer ustedes su proyecto. Hoy día estamos dando un paso gigantesco. Vamos a terminar métodos de levantamiento topográfico. O sea, no dice levantamiento planimétrico, dice métodos de levantamiento topográfico. O sea que los métodos que vamos a aprender hoy son los métodos de todo, de altimetría y de planimetría. Muy bien. Bueno, yo tengo un vasito de agüita para despertar a esta hora de la tarde. 2 minutitos. Ahí en la fotografía pueden ver a las personas que trabajan en la empresa. A la izquierda está el ingeniero César Cáceres. Él es ingeniero en geodesia y topografía. Y al lado derecho está José Miranda Vargas. Él ha sido mi auxiliar de docencia durante varios años, casi 5 años sin mi auxiliar. Él es ingeniero titulado y también trabaja en la empresa en proyectos que tenemos. Esa fotografía es la última que tenemos del último estudio realizado topográfico para yacimientos, para la pavimentación de todas las vías internas de van a pavimentar aquí en la refinería de Vallehermoso. Entonces, el día jueves les voy a mostrar justamente el diseño final, cómo quedó ese diseño de la refinería. ¿Qué pasó? Ahora sí. ¿Qué es un levantamiento topográfico? Ya hemos dicho que levantamiento es la toma de datos en campo de todos los puntos notables del terreno. Es decir, mientras más puntos tome yo en el terreno, me va a ir mejor en mi levantamiento. ¿Ya? Ahorita vamos a ver la presentación. Luego, en la pizarrita virtual voy a detallar todo el trabajo que tienen que realizar ustedes en su proyecto. Para empezar, cualquier trabajo topográfico, ¿verdad? Necesitamos tener poligonal base. Todas las poligonales que hemos ido estudiando se llaman poligonales base. La poligonal base puede estar abierta o la poligonal base puede ser cerrada. Hemos hecho ambas. La segunda clase hicimos poligonal abierta con azimutes, ¿verdad? Habíamos sacado rumbos, azimutes, magnéticos, de inclinaciones, etc. La cerrada se utiliza cuando la obra es algo más circunscrito a un área, ¿verdad? Un área pequeña o un área grande, pero puede ser circunscrita a un área. ¿Cuándo se utilizan poligonales abiertas? Cuando el proyecto es largo, por ejemplo, carretera, por ejemplo, agua potable, transmisión por tuberías, vías férreas, etcétera, ¿no? Bueno, el primer método que vamos a aprender es el método de radiación. Radiación es hacer visuales utilizando un punto de referencia y en base a ese punto de referencia sacar visuales en forma de radio, como el radio de la bicicleta, ¿no? Se llaman radios. Entonces, una radiación. Yo voy a partir del centro y comienzo a radiar dando la vuelta completa de 360 grados. El otro método es el método de intersección. El de intersección lo utilizamos cuando hay algún obstáculo que me impide la visual. Si yo tengo un obstáculo que me impide la visual, tengo que sacar una distancia auxiliar. Y dice, una línea de base. Vamos a hacer ejemplos ahorita de todo, no se me preocupen.
Línea base, dice, y una distancia conocida medida con una cinta metálica. Medir el ángulo 1, medir el ángulo 2 y calculo las distancias adicionales por trigonometría. Los otros métodos son de triangulación y trilateración. Es formar triángulos y de esos triángulos sacar valores, ¿verdad? De los cuales yo voy a comenzar a calcular lo que me falta. Adicionalmente a esto, en topografía puedo hacer cálculo de áreas, cálculo de volúmenes, ¿verdad? Puedo replantear cualquier tipo de obra, como ya habíamos visto, replanteo de edificaciones, ahí vemos un replanteo, por ejemplo, de cimentaciones, ahí vemos los cuadritos de las zapatitas que se van a construir, ¿verdad? Entonces son trabajos bastante delicados, tenemos que tener mucho cuidado al hacer estas excavaciones y demás, y al hacer los vaciados, ¿verdad? Porque cuando construimos aquí el colegio de la Avenida Petrolera, mi supervisor no conocía mucho de topografía, bueno, nada en realidad. Y él me dice, sí, está perfecto. Y le digo, ¿cuánto de tolerancia topográfica tenemos acá? ¿Qué te refieres? Me dice, con tolerancia. ¿Cuánto de error puedo cometer? Le digo, ¿no? En distancias. Ninguno, me dice. Si tienes 10 metros de separación entre dos paredes, yo debería medir, dice, 10 metros exactos. No puede cambiar nada. Entonces, la tolerancia en estructuras prácticamente es de cero. Bueno, hemos visto las coordenadas UTM. Sí, esto está en desorden en realidad, ¿no? Porque primero estaba la referenciación, hay un resumen que se me ha desordenado un poquitito, pero bueno, todos los planos tienen que traer coordenadas UT, eso es algo inevitable, ¿verdad? En gabinete tenemos que corregir todos los errores, tenemos que ver las tolerancias y tenemos que ver las equivocaciones. Los trabajos con los que ustedes están practicando, están aprendiendo, ¿verdad? Y los equipos que están manejando están absolutamente descalibrados. Entonces, nuestras tolerancias en la universidad pues, son muy grandes. Pero el día que ustedes trabajen de manera profesional, pues verán que no es tan fácil. Y tenemos que respetar las tolerancias, ¿no? Ahora, la pizarra es blanca, ¿sí? Cuando damos clases en el aula, ahora en la virtualidad, estamos trabajando con una tablet. Puedo escribir lo que yo quiera en una pantalla blanca, pero topografía real es así, es trabajar en el cerro. La topografía no solamente es el cerro, sino que tenemos quebradas, tenemos ríos, tenemos topografía viva. Esto se llama topografía viva. ¿Por qué viva? Porque va a moverse, está moviéndose permanentemente, las partículas de material se están transportando. Si yo saco esta foto ahorita, ¿verdad? Y vuelvo de aquí a 2 años a esta quebrada, ¿será que la voy a encontrar igualita? Esa quebrada seguramente ya ha arrastrado materiales, tal vez ha habido un derrumbe del cerro, o sea, puede ocurrir muchas cosas en los cursos de agua. Lo mismo acá en las zonas del campo, donde la gente ha construido, donde ha querido. No había una planificación, digamos, urbanística para que la gente pueda armarse. Han acomodado un poco, dejando unas calles, dejando unas avenidas donde han podido, ¿verdad? Pero cuando nos llaman a nosotros para hacer rediseños de esto, tropezamos con muchos problemas. Porque en realidad tenemos que demoler muchas veces casas, ¿no? Nos decides cuál lado vas a demoler, ¿no? Entonces es bastante complicado. Lo mismo acá. Ahí tenemos una casa al lado derecho y al lado izquierdo vemos una cerca. Entonces, ¿qué es más fácil? ¿Tumbar la cerca o tumbar la casa? En este caso, ninguna de las dos. Habría que tratar de compensar. El de la izquierda no va a querer ceder su terreno. Debe ser a terreno agrícola, ganadero, lo que sea, no quiere perder terreno. El de la derecha tampoco quiere perder terreno, no quiere perder su casita. Entonces, tenemos que tomar las medidas que perjudiquen lo menos posible a los pobladores. Ahí vemos un proyecto vial. Esta fotito es de un proyecto vial. Es muy interesante ver eso porque ahora ya hay un camino ahí construido, con pavimento, con todo, ¿no? Entonces, cuando uno va al terreno, se encuentra con un terreno de ese tipo. ¿Verdad? O sea,
tenemos que emplazar un proyecto de ingeniería en el cerro. ¿Cuál es el problema y por qué les estoy hablando de esto hoy día? Esta foto de aquí me hace recuerdo la de la quebradita, a un arquitecto que bajaba un día de la ABC, de la Administradora Boliviana de Carreteras, y yo estaba subiendo justamente a entregar un diseño, y él bajaba. Y me encuentro, él fue mi jefe de una temporada cuando yo egresé de la universidad, trabajé con él. Y bueno, lo conozco ya hace muchísimos años, pero él sale y todo sonriente me dice, enseñen pues bien en la universidad. Los alumnos no saben hacer un simple diseño. Y esas cosas duelen de verdad. Creo que cada docente en la universidad espero que sí, ¿no? Sé que hay docentes que se esfuerzan bastante y tal vez otros que no se esfuerzan lo suficiente, pero yo creo que también depende de nosotros. De todas maneras, creo que sacamos buenos profesionales y nos duele cuando un tipejo viene y dice, que hagan bien pues sus diseños. Ahora, la verídica, jóvenes, yo he hecho también muchas construcciones y hemos encontrado muchas falencias en la parte topográfica. Y el hecho de no saber topografía ha causado problemas. Por ejemplo, la alcaldía sacó un proyecto muy grande de gaviones. Y de esos gaviones me dieron ahí para que construya una docena. Dieron 12 gaviones, va a ser el ingeniero Pérez. Me dieron 12 gaviones. Bueno, era risible. Fuimos a la quebrada donde había que poner los gaviones y decía 25 metros de ancho de gaviones. Y la quebrada, vamos a ver, y la quebrada tenía 1 metro de ancho. 1 metro de ancho. O sea, estito de aquisito era 1 metrito de agua. Y el gavión era de 25 metros de ancho. Entonces, llamo a un colega y le digo, una barbaridad, me han hecho este diseño. Pero es fácil, me dice, llámalo al fulano X, no voy a dar nombres. Él es el mejor ingeniero hidráulico de Cochabamba, que lo revise y lo adecue. Y le digo, él ha hecho. El mejor de Cochabamba ha hecho este diseño y está mal. Pucha, qué macana. Me dice, a ver, llámalo, habla con él. Lo llamé. Dije, hola viejito, estoy haciendo el proyecto que tú has diseñado de los gaviones, pero estoy tropezando con un problema, porque no coinciden los gaviones en ancho con el ancho de las quebradas. Entonces, ese ratito fue muy gentil mi amigo, se fue a la obra a ver su diseño y contrastarlo con la realidad. Y se dio cuenta de su error. Me dijo, pucha, el topógrafo ha hecho mal el levantamiento. Pero tú no te has fijado. No, me he confiado en mi topógrafo. Ya, está bien, no hay problema. Pero en la alcaldía tenemos supervisores de obra, tenemos supervisores de diseño. Nadie se tomó el trabajo de agarrar el diseño de este ingeniero, ir al lugar y verificar que esté bien. Por lo menos algo hay que ver. O sea, o pagamos cualquier cosa. Bueno, parece que sí. El ingeniero entregó su informe, sus CDs, sus folders con todo, fotografías, todo, ¿verdad? Pero el ingeniero nunca había ido a la zona de la obra. Fue el topógrafo solito, hizo lo que le dio la gana, entregó malos los informes y el ingeniero nunca fue. Los de la alcaldía tampoco fueron a mirar y le pagaron $40,000. Qué lindo, ¿no ve? Recibes $40,000 que entra a tu cuenta bancaria, te compras un autito, vives feliz, pero tu trabajo no sirve para nada. Entonces, esas cositas, estoy haciendo un llamado a la reflexión para que cuando ustedes trabajen y estén a cargo de algún diseño, pues lo hagan conscientemente. Ustedes saben que me pueden buscar en cualquier momento. Me buscan los ingenieros, mis ingenieros, estoy con problemas, me muestran sus problemas. Yo los ayudo en la medida de lo posible, ¿verdad? Pero si uno trabaja con conciencia, o si no sabe qué hacer, búsquenme, no tengan miedo. Yo les voy a ayudar y saben los que han egresado que al final me pueden buscar.
Entonces no sé qué hacer aquí, tengo este problema, ¿verdad? Entonces ese tipo de cosas dicen de San Simón, dicen los que diseñamos mal, que hacemos mal nuestro trabajo, pero en realidad es que no vamos a verificar. Y de la alcaldía, gobernación, tampoco van a verificar. Si es un ratito ir a la zona del proyecto, te voy a pagar $40,000, pero por lo menos si soy el que va a firmar el cheque o va a firmar la planilla, el ingeniero supervisor firma la planilla, irá pues un ratito a la obra, ¿no ve? Mirará el gavión 1, a ver qué dice. 25 metros de ancho, a ver, aquí el canal, ¿cuánto mide? Puta, mira, mide 1 metro. Teléfono, ingeniero, venga un ratito, estoy pagándole $40,000, arreglen esta barbaridad. Ese cachito, pues el ingeniero tiene que arreglar, ¿verdad? Entonces ahí tienes un buen supervisor y vas a tener un buen diseño. Y cuando venga alguien a construir, va a ser una buena construcción, es una cadena de cositas, ¿verdad? Bueno, ya me he quedado con esto, todo bien. Ahora vamos a repasar el trabajo topográfico. Síntesis de lo que hemos ido viendo hasta el día de hoy. Primero, ubicar la zona de trabajo, ver cuál es mi área de trabajo y marcar por lo menos el punto inicial, destacarlos todos los puntos si se puede, y georreferenciar, por lo menos uno, el BM, ¿verdad? Ahí está un GPS con su antenita, sacando el punto que está pintadito en una roca en la parte de abajo. Hay que pintar con buena pintura, ¿no? Porque me han hecho cada barbaridad. De verdad que mandar topógrafo también es para renegar. Yo hice un diseño de un camino muy lindo en Chuquisaca. 12 kilómetros, ¿no? Hasta Ñucchu. Fue mi primer diseño, ¿no? Y lo mandé a un topógrafo, él fue, hizo el trabajo, me trajo toda la topografía. Yo hice, fue mi primer diseño vial, el de Chuquisaca. Y ya terminé todito, ¿verdad? Lo mandé de nuevo al topógrafo para que vaya y pinte los BMs, pinte las progresivas, pinte todo. Y el tipo pintó con una pintura de mala calidad. Le dio el sol, se secó la pintura, llegó la lluvia y se borró todito. Me llamaron los supervisores de la alcaldía, ingeniero, verá, usted no ha pintado nada aquí, no le vamos a pagar. Entonces, rato que no es posible, si me mandó a pintar, venga si quiere. Tomé la flota esa noche, me fui con todos mis papelitos, llegué al lugar, no había nada pintado. ¿Por qué? Porque usaron pintura de mala calidad. Pintaron muy poquito, muy chiquitito. O sea, esas cositas hacen renegar. Por eso que tenemos que ir, tuve que ir yo a pintar en persona. Al día siguiente revisamos con los supervisores, ¿verdad? Todos los puntos pintaditos y recién se me pagó. Esos supervisores sí cumplieron con su trabajo, ¿no? Bueno, una vez que os referenciado y pintado, ya comenzamos a levantar todos los puntos. Hay que levantar todos los puntos necesarios para el éxito del proyecto. No podemos decir, no, este punto no, aquelito no más, no. Levantaremos bien, porque peor es volver. Aquí en Cochabamba todavía hacemos un proyectito que esté en las calles de la ciudad y falta algún puntito. No hay problema, sacamos el equipo, en el auto vamos un ratito, parqueamos, instalamos el equipo y listo. Pero no se olviden que nuestros proyectos son en todo el país. Entonces, si levantamos un proyecto en Pando, que está súper lejos, y nos faltan unos puntos, no va a ser, pues, hermanito, tómate el avión, anda un ratito a Pando, levantas y vuelves. Es carísimo ir a Pando, tienes que pagar pasajes, tienes que pagar hotel, comida, ¿verdad? Entonces eso ya se va reduciendo tus utilidades, ¿ya? Bueno, llevar buenos registros de campo, anotar todo, hacer buenos croquis. Ahorita les voy a contar de cuánto nos costó hacer un croquis en Villa Moscú, en la plaza de Villa Moscú. Una vez que tenemos todos los puntos levantados, ya podemos corregir. Ahí tenemos las coordenadas UTM, delta norte, delta este, todo corregido, todo bonito. Cálculo de área si fuera necesario, utilizando coordenadas, determinante de Gauss. Y finalmente comenzamos a dibujar. Ahí vemos una poligonal abierta, dibujada, ¿verdad? Aquí vemos un proyecto completo dibujado de una fábrica, ¿verdad? Con sus escalas, con todos los detalles. Entonces, estos son planos topográficos. Muchos dicen, no, este es un plano de arquitectura. Bueno, si el arquitecto diseña esto, efectivamente es de arquitectura, pero el arquitecto necesita tener los planos de las calles, la rasante municipal, y de ahí
El arquitecto puede emplazar su diseño arquitectónico, tal vez contrata ingenieros industriales más que hagan las industrias, van a poner las máquinas y todo eso, pero quien va a construir son los ingenieros civiles. Tienen que construir exactamente como está en los planos, no puede modificarse absolutamente nada. Entonces, a la etapa de construcción podemos tener inconvenientes, sí, con las medidas, como que se equivocaron en muchas cosas. Aquí en un edificio, por ejemplo, un amigo que construyó parqueo para motos, puso, pero había llevado de modelo de moto esas motos chiquititas, las Vespa. Ese fue su tamaño de parqueo de motos y así ha construido. Entonces comenzó a vender sus departamentos y dijo, parqueo para motos es aquí, puso las pinturitas, todo. La mayoría lo mandaba a volar porque una motito un poquito más grande, ya una Yamaha, una Kawasaki, no vamos a hablar de las grandotas de viaje, pero no podían entrar. Entonces son errores arquitectónicos, ¿verdad? Bueno, ¿alguna pregunta antes de que salgamos de esto? Vamos a entrar a la pizarra a hacer ejemplos de lo que se tiene que hacer, pero escucho preguntas de lo que hemos visto ahorita. ¿No hay preguntas? Bueno, vamos a ir a la pizarrita. Bueno, vamos a comenzar a hablar de los métodos que acabamos de hacer una breve descripción. Vamos a hacer una descripción más completa, mucho más clara. Vamos a hablar primero del método de radiación. Este es el método que van a utilizar ustedes en su proyecto. Es el método lógicamente más utilizado. Por ejemplo, si hago una carretera o hago un canal de riegos, voy a utilizar una poligonal abierta. Vamos a sacarlo de acá un poquitito más. Usaremos toda la hoja. Estamos pacañándonos hoja. Como si fuera carro. Ahí está. Bueno, esa es mi poligonal abierta, como la que habíamos hecho nosotros en clases, ¿verdad? Habíamos dicho que este era el punto A, este era el punto B, este era el punto C y este era el punto D. En una poligonal abierta, los controles se hacen en los extremos. Es decir, por acá puedo sacar una visual y por aquí puedo sacar otra visual hacia los puntos de control. Puedo tener aquí el BM1, ¿verdad? Y aquí el BM2. La distancia puede ser muy larga, estamos hablando de varios kilómetros, tal vez una carretera de 20 kilómetros. Voy a necesitar un BM cada kilómetro. En carreteras está obligado sacar un BM con GPS estacionario cada kilómetro. Entonces hay que tener ese cuidado. Cada kilómetro se sacan los bancos de nivel y los vamos trabajando. El levantamiento topográfico hace cada kilómetro el topógrafo. Son 10 cuadras. No es cerquita, ¿no? Son 10 cuadras. Entonces el topógrafo hace las 10 cuadritas y hace su control cada kilómetro, ¿no? Cada kilómetro va avanzando. Entonces, el topógrafo, lo que le piden al topógrafo es levantar un ancho, una faja de ancho. Y esta faja de ancho usualmente es de 50 metros. Entonces, el topógrafo tiene que levantar 25 metros a cada lado de la carretera o, si te exigen es principal, 50 metros a cada lado del eje. Entonces, el topógrafo hace radiación. ¿Cómo hace radiación? Puede sacar una referencia al BM o puede sacar una referencia azimutal, aquí el norte. Entonces hay diferentes formas de trabajo. Yo puedo ver al BM o puedo ver hacia el norte y de ahí todos mis ángulos van a ser azimutes, pero a partir de ahí el topógrafo comienza a sacar radiaciones de todos los puntos que vea necesario.
Ahí tenemos una primera radiación. Del punto B se traslada el equipo. El punto B puede hacer vista atrás. Puede poner 0 grados, 0 minutos, 0 segundos, con vista. Aquí nosotros hemos comenzado con este angulito, con el norte. Aquí tenemos alfa 1, alfa 2, etcétera, ¿no? Y medimos la distancia 1, distancia 2, a cada uno de los puntitos, ¿sí? Puedo mirar atrás y a partir de esa visual atrás puedo sacar radiaciones a diferentes puntos. Todos los puntos que sean necesarios. ¿Qué puntos pueden ser necesarios? Bueno, el cerro, hay que sacar al cerro, al borde del cerro. Si hay rocas grandes, a las rocas grandes. Si hay árboles, a los árboles. Si hay casas, a las casas. O sea, tengo que dibujar todo el área de trabajo para que el ingeniero vial disponga de toda esa franja para poder hacer su carretera con las curvas. ¿No ve? Entonces, de cada uno de los puntos voy a sacar radiaciones, la cantidad que sean necesarias, ¿verdad? Para poder tener la mayor cantidad de puntos, poder trabajar. Así más o menos se va avanzando en carretera. Entonces, esta es una poligonal abierta, pero se llama poligonal base. Es la base del trabajo, mi poligonal abierta. Y las otras, estas de acá, son las radiaciones. ¿Qué se miden las radiaciones? Ángulos y distancias, ¿no? Vamos midiendo los ángulos. Desde aquí hemos empezado, siempre horarios. Vamos midiendo los ángulos en total, todito los angulitos. De aquí lo mismo, puedo mirar atrás, poner en 0 grados atrás, y de ahí comenzamos todos los ángulos a medir, a dar la vuelta entera a 360 grados. Ese es el formato de trabajo con poligonal abierto. Ustedes en su proyecto van a levantar una plazuela, que es lo que normalmente hacemos. Es decir, tenemos, por ejemplo, acá ahí está más o menos la plazuela. Una calle. Aquí tenemos otras calles. Bueno, no creo que su auxiliar les pida todas las calles aledañas, ¿verdad? Sería un trabajo realmente muy largo, ¿no? Pero usualmente trabajamos en una plazuela, buscamos una plazuela, hay muchas en Cochabamba, hay plazuelas muy bonitas, pequeñas. Lo que quiero es que ustedes se enamoren de la topografía, o sea, hablen con su auxiliar para que no les dé un trabajo excesivamente pesado, sino tiene que ser pues pequeño pero sustancioso, o sea, tiene que ser pequeño pero real. Perdón. Ahora sí. Entonces, busquen una plazuela bonita o decidan tomar unos detalles, no a detalle extremo, ¿no? Porque yo hice el levantamiento con mis estudiantes de la plazuela de Villa Moscú y nos tomó casi 40 horas de trabajo campo. 40 horas de trabajo campo es arte, ¿no? Eso depende cuánto detalle quieras tener. Si realmente quieres una fotografía de la plazuela, sí van a ser unas 40 horas, más o menos. Entonces, aquí tenemos un croquis. El croquis es lo más importante, ¿no? El croquis es a mano alzada. Aquí dibujamos, digamos, unos banquitos. Aquí dibujamos la acera. Tenemos una acera. Dibujamos unos arbolitos por acá. Y dibujamos unos postes de luz. Digamos algo así para hacerlo relativamente fácil. ¿Ya?
Ese es mi croquis de la plazuela. ¿Ya? Entonces, en este croquis yo voy a dibujar y vamos a decir, por ejemplo, que por acá busco un lugar y digo, aquí voy a poner mi BM. Ahí está el BM. Aquí va a ser mi estación A. Por aquí voy a tratar de mirar a un punto que va a estar acá. Va a ser mi estación B. Y por acá va a estar la estación C. Entonces tengo 3 puntos, 3 estaciones de las cuales puedo abarcar todita la plazuela. ¿Ya? Entonces ahora voy a unir. Esta va a ser mi poligonal base. Ese es mi poligonal base. ¿Sí? Voy a hacer con otro colorcito. Voy a mirar. Ay, cambia de color esto cuando sigue activo. Ahora recién. Vamos al BM. Siempre con otro color hago para que se entienda que el BM no pertenece a la poligonal, sino que es una visual adyacente, accesoria, ¿verdad? Que va a servir para trabajar. Bueno, ahora, a ver, ¿qué más? Bueno, ajustamos esta poligonal, la corregimos, calculamos las coordenadas de cada uno de los vértices, tal cual hemos hecho la clase anterior. Es decir, la clase anterior hemos aprendido a ajustar el polígono base, la poligonal base. Hemos corregido angularmente, hemos calculado los azimutes, hemos sacado azimutes verdaderos con la declinación magnética, etc. Todo está en orden y hemos finalmente hecho la corrección lineal y tenemos la poligonal con las coordenadas verdaderas de cada vértice. Muy bien. Una vez que tenemos eso, ¿verdad? Recién nos instalamos en el punto A, ¿verdad? Vuelvo a instalar. O sea, un día podemos hacer toda la poligonal base. ¿Sí? Al día siguiente, instalamos en el punto A y comenzamos radiaciones, ¿verdad? Comenzamos radiaciones. ¿Cuál va a ser la referencia de ángulos? Puede ser el punto B. No hay problema, todo está en coordenadas ya. Mirar al punto B y poner 0 mirando hacia B. No hay ningún problema. Entonces, a ver, vamos a comenzar radiaciones. Para que vean que no es un trabajo muy fácil, es tedioso, pero cuando terminamos el proyecto es bastante bonito. Primera radiación, voy a sacar el borde, el cordón de borde que da a la calle. Primera radiación, ¿ya? Entonces, del punto A, voy a comenzar a radiar para ver, solamente dibujar el cordón de borde. Solo el cordón de borde, ¿no? Esos son los puntos que he tomado solo para dibujar el cordón de borde. ¿Está bien? Ahora voy a lanzar puntos para dibujar el ancho de la acera de borde. Entonces, ahora sí, comenzamos a dibujar esto de acá. Solamente los anchos de la acera. Y se comienza a armar
Este plano lo hemos bautizado en San Simón como el plano de la arañita, se llamaba, en realidad era la tela de araña, ¿no? La tela de araña, porque se van cruzando las líneas como si fueran una tela de araña. Miren cómo quedó. Y ahora tenemos radiado toda la cera exterior y hemos radiado ahora toda la cera interior, ¿verdad? Bueno, con otro color vamos a hacer ahora, vamos a radiar los postes de luz. Ahora vamos a hacer con guindo. Aquí tenemos un poste de luz, aquí tenemos otro poste de luz, otro y otro. De esta estación vemos acá este poste de luz, este poste, acá tenemos el otro, y un poste, esto no. Ahora de aquí puedo ver este y este. Ya tengo todos los postes de luz radiados. Ahora vamos a buscar otro colorcito para los árboles con verdecito. A ver, de aquí puedo sacar a este arbolito de acá. De aquí sacamos este arbolito de acá. De acá a este arbolito, no, muy lejos. Directamente de esta estación al arbolito, ¿verdad? No hay más arbolitos. Ya tengo mis arbolitos. Aprovecho el mismo color, hago una visual al centro de la fuente y puedo medir el radio tal vez, ¿verdad? Con otro color, ¿qué color tenemos ahora? No tenemos con negrito, ¿será? Vamos a radiar ahora al banquito. A los banquitos. Pero estoy radiando a las esquinas de los banquitos. Claro, si tienen curvatura los banquitos hay que sacar más puntos para darle esa curvatura en la gráfica. Ahí está. Bueno, así ha quedado mi radiación, ¿verdad? Solamente de los puntitos. ¿Son hartos? Sí, hay que tener mucho cuidado. Mientras más puntos grafique, ¿verdad? Va a quedar mejor la cosa. Así ha quedado. Y eso que no estoy radiando las calles adyacentes, ¿verdad? Entonces, este es el plano 1. Este es el plano 1. Así va a quedar su plano. Cuando lo dibujen ustedes va a quedar algo así más o menos, ¿verdad? Va a quedar algo así más o menos. Por eso se llama el plano de la tela de araña o la arañita que llamaban muchos, ¿no? Porque parece, sí, una tela de araña, ¿sí? Entonces, este es el plano 1. Este es el plano de radiaciones. Bueno, ¿qué se hace de este plano? De este plano sacamos, cuando ya lo hemos dibujado, sacamos solamente los puntos importantes y vamos a obtener ya el plano final. El plano final vamos a obtener nada más, ¿verdad? Muy bien. En este plano final vamos a tener, fíjense ustedes, vamos a ir dibujando los puntitos, pues vamos a calcar, si quieren lo ponemos pues en el sol, ¿verdad? Este plano en el vidrio colocamos y el sol, y solo vamos a dibujar el borde, por ejemplo, ¿verdad? Entonces voy a tener un puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí, otro puntito aquí. ¿Qué voy a hacer con esos puntitos? Los voy a unir. Y así comienzo a unir los puntitos. ¿Y qué es lo que va a aparecer? Va a aparecer un dibujo. Va a aparecer un dibujo bastante bonito. De todo lo que hemos levantado. Me han pedido únicamente la plazuelita, va a quedar algo más o menos así.
Tratemos de que no quede así tan feo que se vean los puntos como yo he dibujado, ¿verdad? O sea, lamentablemente estoy dando clases, ¿no? O sea, no puedo hacer un dibujo profesional en este caso, pero ustedes sí. Ustedes pueden hacer un dibujo en casa con puntitos, utilizando su lapicito, un puntito mínimo, miniatura, para poder después unir, ¿verdad? No, que no quede así feo los puntos, que se noten tan feos, ¿no? Bueno, luego vamos a dibujar, seguramente va a quedar ya pues el borde de la... Puede ser un dibujito bonito con una tabletcita. Digamos algo así, puede ser que esté deforme la acera. Ahorita os voy a mostrar en Villa Moscú cómo fue el croquis. Entonces aquí va a estar seguramente ya bien dibujadita la fuente de agua, ¿verdad? Por aquí estarán los postes de luz. Algunos por aquí, por el centro, ¿verdad? Los árboles. Las fuentes de dientitos. Por acá estará nomás la referencia, tiene que estar la referencia del BM, tiene que estar pintado en el terreno, un clavito, algo. Tiene que hacer mejoras en el proyecto. Y así va a quedar. Así queda el dibujo final. O sea, el dibujo original va a ser así, una cosa terrible, llena de líneas. Lo que han hecho en campo se va a reflejar en el primer plano. Y en el segundo plano ya va a quedar todo muy bonito, ¿verdad? Ya con títulos, si quieren, ya le pueden poner la plazuela Sucre. Listo, está levantada la plazuela Sucre. Es un gráfico planimétrico con todos sus detallitos, etcétera, ¿verdad? ¿Qué le falta para que quede más o menos completo el asunto? Pues le falta su malla UTM. La malla UTM la vamos a ver por siempre, decíamos, ¿no? Ahí está. Entonces hay que poner valores. Primero pintaremos dónde queda el norte. El norte queda así. Muy bien. Entonces hay valorcitos acá. 8.500.000, digamos. 8.520.000. Si no se puede poner en todo, pues se pone partes referenciales. 740.200. 740.220. 740.260, etcétera, según la escala. Pueden poner aquí más si quieren. 280, ¿sí? Donde se pueda. Ya tenemos la malla UTM con norte-este, con sus detallitos. Y luego hay que poner la leyenda, ¿ya? Y aquí el informe. Puede ser que nos pidan un informe. ¿Qué cosa sería? En leyenda, por ejemplo, en la leyenda pondríamos por ejemplo, la línea negra. La línea negra es el cordón de hormigón. Podríamos tener un puntito así. Este es el poste de luz. Igual que hacíamos la clase pasada, ¿no? Lo mismo. Aquí teníamos una cosita así. Esto sería un árbol. Esta sería la leyenda o referencia, si quieren. Ustedes han visto en el plano que me han presentado, decía referencia. En el tema de informe, puede ir en tabla o puede ir de otra manera, como ustedes quieran, pero puedes poner, por ejemplo,
sector con cordón de hormigón, ¿sí? A 227.8 metros. Sector sin cordón de hormigón, 326.7 metros. Área verde a 497 metros cuadrados. ¿No ven? Sector sin acera, en paréntesis, tierra, 324 metros cuadrados. Sector con acera, ¿sí? De hormigón, ¿sí? 1237.2 metros cuadrados. Entonces, todo lo que les puedan pedir en el informe es necesario. Todo lo que les puedan pedir para que el proyecto tenga éxito absoluto, ¿verdad? Ahora, cuando fuimos a Villa Moscú, me acuerdo, fue un día memorable, porque los chicos sacaron el instrumento, les conté, creo ya, estaban listos para iniciar su trabajo topográfico, y sacaron el instrumento. Les digo, ¿qué están haciendo? Guarden eso. ¿Para qué han sacado el instrumento? Hay que hacer el croquis primero. Pero el croquis es un ratito, ingeniero. Bueno, hemos tardado 3 horas haciendo el croquis. ¿Por qué razón? Porque el croquis es detallado a un nivel extremo. Por ejemplo, dibujamos la acera. Ese es el cordón que da a la calle. Entonces, de aquí, línea punteada. Hay una curvita aquí, línea punteada. Y de aquí sigue de nuevo el cordón, ¿verdad? De aquí, línea punteada, sigue cordón, da la vuelta y empalma aquí, ¿verdad? Entonces, en tu descripción, aquí, línea punteada es sector sin cordón. Sector sin cordón. ¿No ve? Entonces, ahí no tienes cordón. O sea, en muchos proyectos van a ver, hay parques con los cordones rotos, sin cordones, etcétera, ¿verdad? Después íbamos así en el croquis y de repente de aquí se ensanchaba la acera y volvía a angostarse algo así. Y luego seguíamos de nuevo así. De aquí llegábamos a cierto lugar, se volvía a ensanchar, salía una cosa rara y de aquí volvía a cerrarse. Tiene que estar perfecto, tenemos que dibujar en qué punto se comienza a deformar. Y además, decíamos, bueno, esto era así. Esto era sector con un achurado especial, sector de hormigón. Esto de aquí puede tener un achurado diferente, ¿no? O un color diferente. Justo hasta aquí, ¿verdad? Vamos atrás y tenemos, ¿sí? Entonces en esto colocamos el achuradito que hemos puesto. ¿Ven? Esto es sector de acera sin hormigón. O sea, sector que está de tierra. Ese es un sector que hemos dicho que vale 324 metros cuadrados. Aquí abajo le hemos puesto en el informe. Entonces es un sector que tiene que hormigonarse. ¿Se dan cuenta? Entonces, el croquis no es fácil de hacer. Y peor todavía si te piden un proyecto real que tiene que estar como una fotografía del lugar, ¿verdad? Entonces tenemos que ir a sacar y dibujar dónde se ensancha para poder dibujar todas estas tonterías que son detallitos muy importantes que tienen que estar dibujados, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, va a estar aquí su fuente central y tienen aquí, por ejemplo, una delimitación de, podemos hacer con otro tipo de achurado, o sea, con otro colorcito vamos a hacer con guindo,
¿Ven? Algo más o menos así. Raya, punto, o sea, cada uno se inventa, ¿no? Si no buscamos las normas IRAM, no tenemos una norma de dibujo boliviana. Estoy apurándome, ¿no? Un puntito aquí era. Algo así, digamos, ¿ya? Para no tardar mucho. Entonces, y además aquí le ponemos machurado verde. Nos vamos aquí y sabemos ya que el achurado verde es área verde. Y además tenemos que tengo unas líneas que son así. Esas líneas habían sido, ¿qué se llama? Pues reja metálica. O sea, hay una protección metálica para el área verde, por ejemplo. ¿Se dan cuenta? Entonces, esos detalles tenemos que estar y tenemos que dibujarlos. Hace 10 años atrás, mis estudiantes me ayudaban porque el topógrafo de la alcaldía estaba abandonado, estaba solito. Era un solo topógrafo. Me dice, ingeniero, ayúdame con tus alumnos, por favor, ¿no? ¿Qué tienes que hacer? Tengo que hacer proyectos de parques para toda la ciudad. Ya le digo, fantástico. Entonces los chicos comenzaron a trabajar en muchos lugares que se tenían que hacer parques. Se hizo y se pavimentó la calle Belso, que está ahí a la vueltita, con todo el diseño que hicieron los estudiantes de San Simón. Se hizo el parque de atrás, que es el parque donde trabajan toda la mayoría, que es el que está en la plazuela San Román, o Parque San Román. Eso también han diseñado mis alumnos. Y lo que sí me ha causado mucha gracia es que con la Católica, yo era profesor de la Católica también, hicimos un proyecto en el parque que está hacia el lado este de la Católica y presentamos el diseño a la alcaldía, el más bonito era un parque de G.I. Joe, sí, pero era un parque dedicado a los enemigos de G.I. Joe, que son el grupo Cobra, ¿no? Entonces el muchacho que hizo el diseño con su grupo le pusieron una cobra hermosa en la fuente central. Entonces yo me maté de risa, estuvo muy divertido, pero definitivamente son esas de toda la vida. Esto queda de recuerdo para toda la vida, porque entregamos a la alcaldía el diseño, con la OTB, lógicamente, todo se aprobó el diseño. Y lo han construido tal cual estaba en el diseño, incluyendo la cobra. Tenemos un parque en Cochabamba que han diseñado los estudiantes, que han puesto una cobra y la alcaldía ha construido, incluyendo la cobra. Entonces, yo no me he dado cuenta, nunca me han llamado. Cuando fuimos a ver, los estudiantes me llaman, ingeniero, ¿ha visto el parque? No, le digo, han puesto la cobra. Los que vayan a pasear, han puesto la cobra, una cobra gigante, ¿verdad? Y voy a sacarle foto algún día, porque sí es un recuerdo de vida, ¿no? Una anécdota de mi carrera profesional. Entonces, bueno, básicamente eso es el tema de radiación. ¿Alguna duda antes de que pasemos al siguiente método? Bueno, si no hay preguntitas, nos vamos al siguiente método, que es el método de intersección. El método de intersección, estamos con zoom, yo no sé por qué se veía a mí. Ah, había hecho zoom. Qué rato he hecho zoom. Todo se quedó con zoom. Ah, qué divertido. Se quedó con zoom. Acá pues hice más grande esto. Claro. Y todo se fue zoomeado. Qué divertido. El método de intersección.
Bueno, este método se lo utiliza cuando hay un obstáculo que impida la visual al frente. Lo hemos utilizado una sola vez en el Chapare, cuando fuimos a hacer un diseño de un puentecito y necesitamos saber el ancho del río, ¿verdad? Y justo teníamos que ir a ver cuando llegue el río. No queríamos ir a ver cuando el río estaba bajo, ¿verdad? El Chapare es un lugar bastante lluvioso y los ríos son pues terriblemente grandes. Entonces teníamos que ir el día que esté el río, ¿verdad? Recién llegado para ver hasta dónde era realmente el río. Entonces nos fuimos al Chapare y teníamos ahí nuestro río terriblemente, terriblemente ancho. Entonces marcamos un punto acá para el inicio y miramos al frente dónde podría ser el final. Entonces calculamos que más o menos es alejándose de donde llegaba tanta agua, más o menos por acá. Sí, decimos ese árbol ahí atrás, mira, ideal, sí, con los ingenieros. Ok, de acuerdo todos, muy bien, pues yo hago la topografía, ¿no? Entonces, todos de acuerdo y medimos ahora una distancia auxiliar. Una distancia auxiliar acá. Entonces, este es el punto A, este es el punto B. La distancia que se quiere medir es esta de A a B. Entonces marcamos un punto auxiliar X. Está ubicado acá. Y ese punto auxiliar X sacamos una visual al punto B. Entonces, medimos la distancia de A a X. Medimos este ángulo alfa. Medimos este ángulo beta, lógicamente con un buen teodolito o con una estación total, algo que me marque una muy buena medición, ¿verdad? Y calculamos de esa manera esta distancia de A a B, que era desconocida por trigonometría, ¿verdad? Esa es la intersección horizontal. La intersección vertical, les pido, por favor, hablen con su auxiliar para que puedan hacer en campo. La intersección vertical es muy linda porque te permite acceder a lugares que es muy difícil. Por ejemplo, son lugares que son muy difíciles, estoy hablando medio chueco, ¿no? Por ejemplo, aquí hacemos en la San Simón la visual al Cristo. Hacemos la visual a la cabeza del Cristo. Entonces, lo que hacemos nosotros es buscar una estación. Generalmente nos vamos a la cancha de fútbol, porque es un lugar lo más plano posible, ¿verdad? Lo más plano posible, vamos a la cancha de fútbol y de la cancha de fútbol lanzamos la visual hacia la cabeza. ¿Qué pasa? Lanzamos la visual hacia la cabeza del Cristo, ¿verdad? Esa es mi línea horizontal. Entonces, ¿qué es lo que hago yo? Acá, ¿qué cosa he leído? Escucha, apenas he leído un pinche angulito, este pinche angulito leído, que es el alfa vertical. Nada más. Pero puedo calcular este ángulo beta. Beta va a ser igual a 180 grados menos el alfa vertical. No puedo hacer nada más ahí, solo medir ese ángulo beta que necesito, ¿verdad? Luego traslado mi equipo atrás, una distancia razonable, no puede ser una distancia muy chiquitita, pues nos vamos a la cancha de fútbol, ¿verdad? Tiene que ser mayor a 20 metros esa distancia. Entonces, de ahí lanzamos una segunda visual hasta la cabeza del Cristo. Y ahí leo yo este angulito de acá, que se va a llamar alfa vertical prima. Con alfa vertical prima y beta ya tengo mis dos ángulos del triángulo, ¿verdad? Pero debo medir esta distancia. Este es mi punto A y este es mi punto X. La distancia de A a X vamos a medir. Esa distancia de A a X. Listo, con eso ya tengo mis tres valores
para calcular las distancias que faltan por trigonometría y calculo esta primera distancia que se va a llamar distancia inclinada. Muy bien, ahora yo sé que de aquí sacamos algo así más o menos, ¿sí? Yo sé que esto de acá es 90 grados, ya tengo un triángulo rectángulo, tengo la hipotenusa, tengo el ángulo vertical alfa vertical, calculo la distancia horizontal y calculo la distancia vertical. Mido cuánto vale acá mi altura del instrumento, la paso hasta acá, altura del instrumento, y tengo ahora toda esta distancia hasta la cabeza del Cristo desde el suelo y a esto le voy a llamar delta vertical porque le he corregido la altura del instrumento. Entonces, estando lejos desde mi punto A, donde quiero calcular una elevación a un punto inaccesible, yo ahora he calculado perfectamente la distancia horizontal desde mi punto A hasta la base del Cristo. Y he calculado mi distancia vertical también desde donde estoy hasta la cabeza del Cristo. Y también tengo una distancia inclinada, ¿verdad? Hasta la cabeza del Cristo. Un lugar inaccesible y a esto se le llama intersección vertical. Hablen con su auxiliar para que puedan hacer este trabajo porque es muy bonito de verdad. ¿Ya? ¿Alguna pregunta del método de intersección? Muy bien. Nos vamos entonces al último método. El último método, tenemos el método de, o los últimos métodos, tenemos los métodos de triangulación y trilateración. Bueno, el de triangulación es un poco más moderno. Se forman triángulos. A ver, dibujaremos los triángulos más bonitos con este cosito. Muy bien. Este método comienza como el método de intersección. Es decir, aquí tengo un punto A, aquí tengo un punto B. Mido la distancia de A a B. Mido esa distancia y a partir de ahí comienzo a medir los ángulos, nada más. Puro ángulos. Puro ángulo. Me voy a trasladar con el equipo a todos los puntos y voy a medir ángulos, nada más que ángulos. Y con estas lecturas de ángulos, por trigonometría, voy a calcular todas las distancias. Este era un método muy utilizado, ¿verdad? Cuando no había distanciómetro. ¿Por qué razón? Porque jalar la wincha era súper tedioso, súper aburrido, súper inexacto, la wincha, ¿no ve? Entonces sacábamos en un lugar distancia AB, una buena distancia, y de ahí ángulos, 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 y con eso teníamos todas las distancias calculadas por trigonometría. El método de trilateración es el método más antiguo de la topografía. Este es el método que utilizaban los egipcios, nuestros amigos de Egipto. ¿Cuál era la figura? ¿Qué es lo que hacían los egipcios? Los egipcios medían los lados, lado 1, lado 2, lado 3, claro, no tenían equipo topográfico para pedir ángulos. Lado 4, lado 5, lado 6, lado 7, lado 8, lado 9, lado 10, lado N, ¿no? Entonces se la pasaban midiendo lados. Ellos sí tenían que medir, o sea, lo que no querían, justamente la triangulación es lo opuesto, ¿no? Porque en la triangulación no querían medir lados, o sea, era una falla, mucho error, pero los egipcios y demás no tenían teodolito, no les quedaba otra que medir lados, 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 hasta el aburrimiento,
y calcular los ángulos por trigonometría. Bueno, actualmente estos métodos se utilizan triangulación más trilateración en la estación total. La estación total hace esto. La estación total dispara rayos láser y está midiendo todos los lados, pero a la vez está midiendo todos los ángulos, ¿verdad? Entonces forma una triangulación tridimensional que se acomoda encima de la superficie del terreno. Es como esa malla que utilizan para el pelo, o no sé cómo comparar con esa mallita que es para llevar las pelotas, ¿ve? Que es de triangulitos, ¿sí han debido verlo? Unas mallitas de triangulitos para llevar las pelotitas. Es lo mismo, si pudiéramos poner esa mallita encima del cerro, ¿verdad? Se formaría así una malla de triangulitos. Y eso vamos a ver cuando hagamos la modelación tridimensional en nuestra última clase, cuando acabe la materia. Bueno, esos son los métodos de levantamiento, jóvenes. Más allá de esto, cada topógrafo pues, se inventa cosas adicionales y hacen cosas fantásticas, ¿no? Bueno, con esto se acaba esta primera parte de la materia. Vamos a programar qué es lo que tenemos que hacer ahora a continuación. Voy a hablar con los auxiliares para ver el tema del examen y todo eso y sus prácticas, su proyecto. No quiero que se vean aplastados por el proyecto, sino que lo vayan haciendo con gusto, con calma, y de esa manera también le tomen gusto a nuestra materia. No quiero que jamás, quiero que odien la topografía, porque además topografía la van a ver durante toda su vida profesional. Muy bien. ¿Alguna pregunta antes de que nos retiremos? Ingeniero, ¿esta triangulación, trilateración solo es para polígono cerrado o también es para polígono abierto? Usualmente se utiliza esto en lugares más cerrados, por ejemplo, para la perforación del túnel de Misicuni, cuando se hizo la primera vez hace más de 30 años, 40 años si no me equivoco, hicieron mediante triangulación. Entonces se utiliza en áreas más reducidas, no estamos hablando de áreas largas, se forman triángulos. Sería muy incómodo hacer una serie de triangulación, digamos, en una carretera, no tiene mucho sentido. En carretera hacemos poligonal abierta utilizando la wincha y utilizando en este caso la brújula o el teodolito según el grado de precisión que queramos tener. Pero esta triangulación trilateración se utiliza más en áreas circunscritas, ¿no? Para hacer represas, utilizada para, en este caso los egipcios utilizaban para los terrenos, ¿no? Para delimitar los lotes y para esas cosas, ¿no? Para áreas más cerradas. ¿Y cómo se corregiría linealmente y angularmente, ingeniero? Puede corregir. En el tema de la triangulación, los ángulos tienen que sumar 360 grados. O sea, tenemos que ver en cada punto la suma de ángulos 360 grados. La trilateración ya es un poquito más compleja, porque la trilateración se hacía con equipos rudimentarios, ¿no? O sea, si trabajamos ahora con la winch y tenemos puros lados, en realidad se asume que esa medición es la correcta, ¿no? No hay forma de verificar la exactitud en una trilateración. En la triangulación sí, en la triangulación se puede, porque se hace la suma de cada ángulo y se hace este ángulo más de borde. Gracias por tu pregunta, siempre muy buenas tus preguntas, muchas gracias. Tenemos este ángulo alfa de borde, entonces todito este círculo tiene que cerrar a 360 grados, ¿verdad? Entonces en triangulación sí se puede, en la trilateración no. Lamentablemente la trilateración es un método muy antiguo, ¿verdad? Se medían solamente los laditos, ¿sí? Y no hay una forma muy adecuada para poder hacer una corrección. Pero en la estación total, por ejemplo, estamos disparando rayo láser. Entonces se asume que hay una precisión mucho mayor, ¿verdad? Y además que viene una conjunción. En este caso sí se puede corregir distancias, se puede corregir ángulos, todo, porque estás trabajando en estación total con las lecturas tanto de ángulos horizontales, ángulos verticales, distancias inclinadas, te lo va convirtiendo eso en el programa interno a coordenadas, ¿verdad? Entonces tienes ya tus coordenadas y te está avisando la estación total cómo está funcionando, cómo está trabajando, y te avisa cómo hace la correlación con los bancos de nivel, ¿verdad? Eso vamos a ver en el capítulo correspondiente, porque todo lo que levantemos con estación total viene prácticamente triangulado y con base en banco de nivel. O sea, comenzamos con bancos de nivel y cerramos en bancos. ¿Ok?
Ya está bien, gracias, ingeniero. ¿Alguna pregunta adicional? Muy bien, si no hay preguntas, me siento muy contento. Este avance ha estado bonito, me ha gustado mucho las gráficas que hemos realizado. Esto del croquis, nunca se olviden, el croquis es extremadamente importante en cualquier proyecto. Y bueno, el tema de la leyenda, el informe, todo eso voy a hablar con los auxiliares para ver qué se va a hacer y los voy a visitar cuando estén levantando su proyecto. Voy a visitar a los 3 grupos que regento para ver que estén trabajando de manera correcta en sus proyectos. ¿Ok? Entonces les mando un abrazo muy grande a todos, que tengan una muy bonita semana, que sea todo de éxito pleno y nos vemos el día jueves para aclarar dudas del proyecto y de todo lo que estamos haciendo. ¿Ok? Un abrazo para todos. Chao, muchachos. Hasta luego, Inge. Hasta luego. Chao, chao.